Les voy a presentar un frutal espectacular. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para presentarles un árbol frutal. Es hermosa la época cuando vemos sus frutos madurar. Lo tenemos por acá. Se trata del Arazá serrano y es una deliciosa variedad de guayaba. Primero les voy a contar bien de qué se trata, para luego mostrarles el desarrollo de nuestro arbolito. Se trata de un frutal endémico de la Mata Atlántica. Se encuentra en los estados de Paraná y Santa Catarina, Brasil. Se presenta en bosques de ladera y en riberas de arroyos o suelos muy húmedos. Es un árbol que cuando se cultiva crece de 4 a 6 metros de alto y dependiendo de las condiciones puede alcanzar 15 metros y hasta 30 metros en medio del bosque. Es de fácil cultivo y se adapta a diferentes tipos de clima y suelo. Resiste hasta 4 grados bajo cero y a 5 o 6 meses de sequía. Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura. Agradece la exposición a pleno sol. Soporta un breve periodo de encharcamiento o inundación. Es de crecimiento moderado rápido y no requiere de cuidados especiales. Las semillas empiezan a germinar a partir de los 30 días. Cultivada de semilla y dependiendo de las condiciones, el árbol regala sus primeros frutos entre los 3 y 6 años de vida. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. El Arazá serrano es rico en minerales como calcio, hierro y fósforo. Además, posee vitaminas A, B y C. Tiene antioxidantes, hidratos de carbono y proteínas. Es rico en flavonoides, taninos y saponinas, compuestos fenólicos con acción antioxidante que combaten los radicales libres. Ahora les voy a contar otros lindos datos del Arazá serrano. Sus flores tienen muy lindo aroma. En su lugar de origen, los frutos son consumidos por monos, jabalíes, agutíes y algunas especies de aves. Debido a su follaje perenne, en su lugar de origen se utiliza muy bien para la forestación en plazas, estacionamientos y grandes jardines. Además, no puede faltar en los proyectos de reforestación. Ahora les voy a contar sobre sus frutos. El fruto se puede consumir fresco y es una delicia total. También sirve para hacer jaleas, jugos, mermeladas, helados y muchos más preparados. Y esta es parte de la cosecha del día. Hermosos frutos y de muy lindo tamaño. Estén atentos en el canal porque seguramente estos frutos se van a convertir en alguna deliciosa receta. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestros dos arbolitos.
En nuestra huerta tenemos dos arazá serrano. Uno lo tenemos por acá. Este vive en una maceta o contenedor de 50 litros y vive muy bien, está muy sano. Y por acá tenemos al arazá serrano que vive en tierra y está mucho más grande que el que está en maceta. Comparando al arazá serrano con otras variedades de arazá que tenemos acá en la huerta, como la variedad roja, amarilla y negra, el arazá serrano crece vegetativamente mucho más rápido. Y si bien se puede cultivar al arazá serrano en maceta o contenedor que va a vivir bien y va a fructificar, mi consejo para pequeños espacios es el siguiente. Mi consejo es que primero tengan otras variedades de arazá, como el rojo, negro y amarillo, que son frutales que con mucho menos espacio vegetal les va a regalar buena cantidad de frutos. Y luego sí, tengan al delicioso arazá serrano. Nuestros arbolitos fueron cultivados de semillas y tienen 6 años de edad. A los 4 años ya empezaron a regalar sus deliciosos primeros frutos. El arbolito que está en tierra mide 3 metros de alto. Vegetativamente hablando, el tamaño de esta variedad es casi el doble que el de otras variedades de arazá que tenemos acá en la huerta, que inclusive tienen mucho más años que esta variedad. Ahora, mediante un breve paseo, les voy a mostrar su fructificación. Tenemos varios frutos en el arazá serrano. Ahí se ven algunos maduros, otros madurando y otros verdes. Así está toda la planta. Tiene muy buena cantidad de frutos. Les voy a mostrar mediante un breve paseo. Vamos por acá. Por acá tenemos más. Estos seguramente se van a convertir en una receta. Miren, acá hay más. Bueno, ahora vamos por acá, que del otro lado hay más. Son deliciosos estos frutos. Y por suerte, este año, que es el tercero de fructificación, tenemos muy buena cantidad de frutos. Y frutos de mayor tamaño también. Eso es interesante. Ahí hay otros. Bueno, así está toda la planta. Por acá hay más. Va intercalando frutos maduros y no maduros. Así que la cosecha está siendo escalonada. Bueno, me voy a despedir ahora con la mejor imagen. Vamos por acá. Con la imagen de la cosecha del día. Ya vengo cosechando hace unos días. Lo que hay que tener cuidado con estos frutos es que son muy dulces y al caer de la planta hay que cosecharlos rápido porque generalmente se lo comen los bichos, si no lo hacemos nosotros. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Fue la presentación del arazá serrano, deliciosa variedad de guayaba. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.